Hola, este es el video de Química Esencial número 64, en donde hablaremos del equilibrio químico. Y me gustaría empezar con una demostración. Aquí solamente pasan agua de un jarrón a otro. Eso representa a los reactivos y a los productos. Y observen que conforme pasan el agua de izquierda a derecha, es decir, del lado de los reactivos al de los productos, usan un vaso grande, pero al pasar agua del lado de los productos al de los reactivos, el vaso es pequeño. En total tardan como 7 minutos en hacer esto, así que voy a acelerarlo un poco. Entonces, los reactivos se convierten en productos y un poco de esos productos se convierte nuevamente en reactivos. Y podríamos pensar que el lado izquierdo quedará vacío, pero en realidad no podemos sacar toda el agua. Más bien, el sistema alcanza el equilibrio. Aun cuando seguimos moviendo agua de un lado a otro, en algún punto la cantidad de agua que se mueve será la misma. Ahí es cuando alcanzamos el equilibrio. Entonces, en una reacción reversible, los reactivos se convierten en productos y los productos en reactivos, y con el tiempo alcanzan el equilibrio, en donde los reactivos y los productos reaccionan a la misma velocidad. Y para medir todo esto usamos la constante de equilibrio, que es igual a la concentración de los productos entre la concentración de los reactivos. Y miren, en el video anterior aprendimos que antes de alcanzar K, la constante de equilibrio, podemos calcular Q, que es lo mismo, pero se calcula antes de llegar al equilibrio. Entonces, si comparamos los valores de Q y K, podemos predecir lo que está sucediendo en la reacción. Y bueno, como ejemplo, veamos el proceso de Haber, que es un proceso en el que podemos obtener amoníaco a partir de nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso. Es una reacción reversible. Ahora, si analizamos las concentraciones en el tiempo, para este proceso obtenemos una gráfica como esta. Y miren, al principio tenemos más reactivos que productos. De hecho, al principio tenemos 0 productos, hasta que en algún momento de la reacción se alcanza el equilibrio, es decir, se alcanza ese punto en el que las concentraciones se mantienen constantes con el tiempo. Ese sería nuestro punto de equilibrio. Y ahora les mostraré esta gráfica en donde analizamos la relación de la reacción directa con la reacción inversa. Y miren, obtenemos una gráfica como esta. Pero, ¿por qué las dos cosas se unen? Bueno, porque si recuerdan la demostración, la cantidad de agua que se movía de izquierda a derecha, es decir, en la reacción directa, igualaba a la cantidad que regresaba, es decir, a la reacción inversa. Y ahí es cuando alcanzamos el equilibrio. Y ahora me gustaría enseñarles cómo calculé los valores de K y Q. Miren, para empezar, simplemente veamos cuál es el número de reactivos y de productos que tenemos al equilibrio. Pero, ¿cómo lo calculé? Bueno, simplemente tomé la relación de productos y reactivos. ¿Qué tantos productos tenemos aquí? Supongamos que tenemos 2. ¿Y cuántos reactivos? 4. Por lo tanto, el valor de K para este caso es 0.5. Y si ahora nos colocamos un poco antes, ocurre lo mismo. Y aquí también, K es igual a 0.5. Así que la constante de equilibrio K se mantiene igual siempre y cuando nos encontremos al equilibrio. Pero analicemos lo que pasa antes de eso. Ahora calculemos Q, que lo podemos calcular antes de alcanzar el equilibrio. Por ejemplo, en este punto tenemos aproximadamente 0.5 de productos y 5 de reactivos, así que obtenemos un valor de 0.1. Y si nos movemos al inicio, el valor de Q es igual a 0, porque tenemos 0 productos. ¿Qué pasa si el valor de Q es menor a K? Bueno, eso significa que la reacción se moverá hacia la derecha. Es decir, si el valor de Q es menor a K, la reacción tenderá hacia los productos. Y si analizamos una reacción como esta, aquí tenemos nuevamente el valor de K,
que será constante mientras la concentración de reactivos y de productos no cambie. Pero para calcular Q, observen que los reactivos y los productos son iguales. Por lo tanto, el valor de Q es igual a 1. ¿Y qué me dicen aquí? Aquí será igual a 5, así que en este caso nuestros valores de Q son mayores al valor de K, por lo tanto la reacción se moverá hacia la izquierda, es decir, hacia los reactivos. Ahora supongamos que nos dan estos valores de Q y de K y queremos saber si la reacción se moverá hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, muchas veces puede ser confuso, pero simplemente pongan los valores de Q y K en una recta numérica y recuerden, K es a donde queremos llegar y Q es en donde nos encontramos. Así que en este caso tenemos que movernos hacia la izquierda, tenemos que movernos desde los productos hacia los reactivos. Y ahora veamos cómo avanza cada uno de los compuestos que participan en esta reacción. En este caso, empezamos con una concentración alta de hidrógeno gaseoso y nada de amoníaco, pero con el tiempo se alcanza el equilibrio y las concentraciones se mantienen constantes. Y aunque empezáramos con concentraciones diferentes, nuevamente se alcanzará el equilibrio. Entonces, una vez que las concentraciones se mantienen constantes y no cambian con el tiempo, hemos alcanzado el equilibrio. Ok. Y bueno, cuando les mostré el cálculo de K, les oculté la complejidad para mantenerlo sencillo. Les dije que solo tenemos que dividir los productos entre los reactivos, pero en realidad, para conocer el valor de K, tenemos que basarnos en los compuestos de la reacción química reversible. Miren, como una forma general, así es como se expresa K. Supongamos que tenemos una reacción en la que estos son nuestros reactivos. Bueno, las letras A y B minúscula representan los moles del compuesto A y B respectivamente. Y esta es la forma en la que lo escribimos. Entonces, si empezamos con los productos, recuerden, los productos van arriba. Tenemos la concentración de C, que sería este compuesto, elevado a esta potencia, que corresponde a esta C. Y eso por la concentración de D mayúscula elevada a D minúscula. Veamos un ejemplo de esto. Tal vez así sea más fácil. Si esta es nuestra reacción, ¿cómo podríamos escribir la ecuación para la constante de equilibrio? Usando esto como referencia, vamos a poner los productos arriba y los reactivos abajo. Y nos queda esto. La concentración de nitrógeno gaseoso por la concentración de agua al cuadrado, porque aquí tenemos 2 moles de agua. Y si analizamos los reactivos, tenemos la concentración de NO al cuadrado por la concentración de hidrógeno gaseoso también al cuadrado. Ok, y si ahora les dieran un problema como este, ¿ya saben cómo queda la constante de equilibrio? Tal vez quieran pausar el video para intentarlo. Ok, esta es la respuesta. Es un poco diferente a la anterior porque solo tenemos un producto. Por eso solo tenemos un compuesto en el numerador. Entonces tenemos la concentración de amoníaco al cuadrado. El hidrógeno está elevado al cubo y el nitrógeno está elevado a la primera potencia. Ahora, quiero enseñarles cómo se calcula K. Estas son las concentraciones molares al equilibrio, pero primero necesitamos escribir la ecuación, que para este caso ya vimos que K es igual a la concentración de amoníaco al cuadrado entre la concentración de nitrógeno por la concentración de hidrógeno al cubo. Entonces, ahora simplemente sustituimos los valores y al simplificar nos queda 0.0602. Así es como calculamos K. Ahora analicemos nuestra tabla ICE. La tabla ICE nos muestra las concentraciones al inicio, en el cambio y al equilibrio. Entonces, si tenemos esta reacción reversible, podemos calcular el valor de Q. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, en este caso es igual a la concentración de agua al cuadrado, porque aquí tenemos 2 moles, por la concentración de nitrógeno.
Y eso será fácil porque al inicio los dos son igual a 0. Entonces, al sustituir todos los valores, nos queda que Q es igual a 0. Eso es lo que tenemos al inicio, pero ¿podrían calcular lo que sucede al equilibrio si les doy las concentraciones molares? Pues pasa lo mismo. K es igual a todo eso, y si sustituimos los valores y hacemos las multiplicaciones, obtenemos 650. Ok, entonces, una vez que conocemos Q y K, podemos saber hacia dónde se va la reacción, es decir, ¿se moverá hacia la derecha o hacia la izquierda? Eso es muy fácil. Como Q es menor a K, la reacción se moverá hacia la derecha. Transformaremos los reactivos en productos. Y miren, también podemos llenar el resto de nuestra tabla para conocer las concentraciones en el cambio. Si esto es 0.1 y esto es 0.062, simplemente los restamos y nos queda menos 0.038. Así es como calculamos las concentraciones en el cambio. Y observen que hay un patrón muy interesante. Si observamos todos estos valores, podemos ver que son iguales, aun cuando tengan un signo negativo o positivo. Y miren, son iguales porque los coeficientes, es decir, los moles, también son iguales. Entonces, aquí lo que descubrimos es la estequiometría. Porque además, si analizamos esto, podemos ver que agregamos la mitad de nitrógeno gaseoso de lo que agregamos de agua, porque aquí solo tenemos un mol, así que la estequiometría nos guía para conocer las concentraciones en la segunda fila de la tabla ICE. Entonces, primero calculen Q, después calculen K y finalmente podrán saber qué es lo que ocurre en el cambio. Pero ahora, este también es un problema muy común. Supongamos que solo nos dan las concentraciones iniciales Q y K y tenemos que descubrir el resto de la tabla. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que podemos ver es que Q es menor a K. ¿La reacción se moverá hacia la derecha o hacia la izquierda? Claro, sabemos que se moverá hacia la derecha, así que podemos llenar esos espacios con variables. Lo que yo hago es restar una cierta concentración X y aquí ponemos 2X porque tenemos 2 moles de esto. Y aquí solo tenemos un mol de estos. Entonces la relación es 2:1 y A1. Y miren, aquí tenemos signo negativo y aquí positivo, porque estamos restando la concentración de los reactivos, ya que nuestra reacción se mueve de izquierda a derecha. Por eso sabemos que estos valores son negativos. Ok, todavía no sabemos a qué es igual X, pero como conocemos K, que es igual a 16, y solo tenemos una incógnita, podemos calcular eso. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, primero necesitamos escribir la ecuación de la constante de equilibrio, que en este caso es igual a la concentración de HI al cuadrado, porque tenemos 2 moles, y después simplemente sustituimos los valores. Arriba sustituimos 2X y abajo ponemos las concentraciones de los reactivos, pero como las dos son iguales, podemos simplemente elevar al cuadrado. Ahora, tal vez se espanten en este punto, porque tenemos 16 igual a... En realidad es muy fácil. Observen que estamos elevando al cuadrado tanto lo que tenemos en el numerador como en el denominador, así que podemos sacar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Y nos queda esto. Y así podemos calcular X y obtenemos que X es igual a 0.666. Y ahora simplemente sustituimos el valor de X en nuestra tabla ICE y así nos quedan estos valores. Entonces, conociendo la constante de equilibrio, podemos calcular el resto de la tabla. ¿Lo aprendieron? Ya pueden leer gráficas como esta para saber si, basándonos en la concentración de los productos y de los reactivos, alcanzamos el equilibrio. ¿Y aprendieron hacia dónde se mueve la reacción? ¿O pueden usar los datos para predecir la dirección de una reacción, izquierda a derecha o derecha a izquierda, para alcanzar el equilibrio? ¿Y ya pueden calcular K?
o determinar las concentraciones al equilibrio si nos dan K, espero que les ayude.